Alexis, Sí, ¿qué entendés por sacrificio? sacrificio. Eh, dar algo, dejar algo. Mm, Ahí voy con un significado más profundo. Una ofrenda hacia mm. algo, por alguien. Déjame ver si lo agarro. Entonces, sacrificio significa dar algo en pos de algo mejor, entre comillas. Claro. Es sacrificar lo que hoy tenés por lo que mereces mañana. Mm. Sacrificar mi tiempo a disfrutar de mí para enfocarme en lo bueno que va a venir. Ok, un poco ya me lo venís respondiendo, pero me sale preguntarte para qué sirve el sacrificio. Y por ahí muchas veces para, dependiendo del punto de vista, enfocarse o eh, dejar de lado ciertas cosas, y tanto algo como bueno como puede ser malo. Ok, entonces sacrificarte, así me si lo agarré. El pro de sacrificarte o la ventaja de sacrificarte, el beneficio que tenés por sacrificarte es enfocarte y como unificarte en algo, unificar tu energía y tu atención. Claro, exactamente. Es eso. Es dejar lo que yo hoy siento, hoy busco, me haría feliz por lo que mañana me va a dar una tranquilidad o una paz, o sabiendo que yo hice un bien mayor, no necesariamente conmigo, sino con los que me rodean. Ok, muy interesante, porque me estás diciendo entonces, a tu forma de entender las cosas, el sacrificio es siempre, siempre una palabra muy grande, pero el sacrificio es generalmente en pos de algo mejor. ¿Pensás que existe la contra de casos en los cuales una persona puede sacrificar algo más importante por algo menos importante? Sí, siempre va a existir la contra. Es como sacrificar tu tiempo en algo. Por ahí no vas a tener un beneficio, algo bueno de eso, pero la paz, la tranquilidad que tenés en la conciencia de uno al haber hecho ciertas cosas, te suelta. Te podés ir, dejar, seguir sabiendo que fuiste y moriste por tu propósito. Alexis, ¿pensás que hay alguna diferencia entre el sacrificio y la elección? Como cada vez que elegís algo, pensás que sacrificás el resto de cosas. Eh, para mí la diferencia entre sacrificio es que dependiendo el tiempo, dependiendo de dónde surge la palabra, el sacrificio mayormente no era elección de uno, sino es lo que le quedaba a uno por hacer. En cambio, la elección ya depende más de uno, reformular uno. Cuando vos crees que es el tiempo para empezar, terminar o dejar algo. El sacrificio no, es algo que sí o sí es en ese momento porque las cosas ya no dan más o el tiempo no puede seguir pasando. Como que el sacrificio es más inmediato para vos, Sí, como más, bien, más urgente. sí. Ok. Alexis, ¿qué rol pensás que tiene el sacrificio en nuestra sociedad? ¿Qué rol ocupa? Y bueno, hoy en día con la sociedad no te sabría decir exactamente qué rol ocupa, pero el sacrificio depende del tipo de mentalidad, creencias o forma de ser de la gente. Porque así como puede ser primario, no puede ser ni una segunda ni una tercera opción. Puede ser ambos o ninguno. ¿Qué significa eso? Dependería de la gente. Somos, ponete, un grupo de amigos que todos tenemos un mismo de pensamiento, un mismo tipo de vida. Para nosotros el sacrificio, dejar de hacer algo, es algo urgente, algo necesario ahora. Pero para gente que no tiene esa opción de, bueno, yo tengo, entonces yo puedo decidir. En cambio, la persona que tiene que sacrificar no tiene ese lujo de darse ese tiempo, pensar o reformular bien las cosas. Lo hace y espera que el día de mañana todo mejore o bueno, olvidarse pronto de eso. Ok. Alexis, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por No, hablar por conmigo qué. esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Lucas, Genio. ¿qué entendés por sacrificio?
Bueno, sacrificio yo creo que es hacer algo que realmente a uno le duele, algo que no, que le pesa. No soy muy amigo de los sacrificios, creo que hay que hacer las cosas con amor, hay que hacer las cosas con pasión, pero el sacrificio me parece que duele demasiado, entonces no sé si es algo que deberíamos llevar adelante nada más que por los hijos, por los familiares, por las personas que uno realmente amamos. No entiendo la gente que dice que es sacrificado ir a trabajar. Para mí, por ejemplo, ir a trabajar es pasión, es diversión, es hacer lo que a uno lo motiva. Sacrificio sí creo que es esas personas que tienen que elegir en una enfermedad si tienen que seguir un tratamiento o no, tienen que sacrificar su dolor o su malestar por la familia o por el otro. A eso apunto o entiendo por sacrificio. Ok, déjame decirlo, a ver. Entonces me dijiste, a tu forma de ver las cosas, el sacrificio implica dolor de alguna manera y implica sufrimiento. Decime si esto es parte de tu forma de ver las cosas o no. Sí, ¿Es en pos de algo superior de alguna manera? Como sí, te sacrificas o pasas por este sufrimiento en pos de algo que es mejor. totalmente. Creo que no solo que es mejor, sino que por el bien común comúnmente. Debe ser un sacrificio, tiene que ser algo realmente grande por el bien de más personas. Cuando vos te sacrificás por vos mismo, no, estás haciendo un esfuerzo, no es un sacrificio en sí. Pero cuando realmente dejas cosas que te gustan, que amás, que te duelen, por alguien más o por muchas otras personas, creo que ahí realmente es un sacrificio y creo que realmente vale la pena si lo haces en pos del bien común. Ok, tiene una connotación, tiene un elemento del bien común el hecho de hacer un sacrificio. Exactamente, si no, no creo que merezca la pena. Sacrificarte por vos no lo veo como un sacrificio, sino como una meta, como un lugar a donde llegar. Pero cuando es por el bien común, creo que ahí realmente vale la connotación de sacrificio y vale la pena el sacrificio. Un poco ya lo estamos hablando, pero te voy a preguntar, ¿para qué sirve el sacrificio? ¿Por qué sería deseable sacrificarte por algo? Sirve si le haces bien digamos, a la sociedad, sirve si le haces bien a un conjunto de personas, sirve si crece el entorno en cuanto a tu dolor, en cuanto a tu sacrificio. Si no, me parece que son cuestiones muy personales que dependen de crecer, pero no de sacrificarse. Creo que el sacrificio, como te decía, es algo que lo hacemos por el bien común, no por el bien individual. El sacrificio personal lo veo como logros, como metas, como crecer a nivel personal, no como algo social. Ok, entonces, decime si lo agarré. En tu forma de ver las cosas, el sacrificio es algo que sirve para el bien de la comunidad de alguna manera, pero no te sentís cómodo hablando en términos de sacrificio cuando es algo individual o personal, sino como que el sacrificio implica que sea en pos de un bien mayor que vos mismo. ¿Es así? Exactamente, tal cual. Es algo hedonista quizá, pero eso es lo que entiendo como sacrificio. Después lo demás son cosas que tenemos que hacer para crecer como personas. Si no te duele, si no te cuesta, si no te esforzas, no vas a crecer. Entonces no lo tomo como un sacrificio a todo lo que sea en lo personal, sino a lo que sea en lo colectivo, que por ahí uno muchas veces deja metas o cuestiones de lado o incluso hay personas que sacrifican tiempo de su vida por donarle un órgano, por ejemplo, a un familiar o a un desconocido y eso me parece muy loable porque estás regalando vida, porque estás haciendo algo por la comunidad, no solo por el otro, sino por la familia del otro. Pero en lo personal, sacrificios personales, no lo tomo así. Siempre en la comunidad, en lo colectivo. Déjame preguntarte algo y proponerte algo al mismo tiempo. ¿Cómo te suena esta idea de el sacrificio y la elección? Si le ves alguna diferencia y te propongo algo, vos me decís cómo te suena. De alguna manera, el sacrificio es el elegir algo y sacrificar todo el potencial infinito de hacer otra cosa. Por ejemplo, vos ahora estás hablando conmigo, elegiste hablar conmigo voluntariamente, no te puse ninguna pistola en la cabeza, elegiste hablar conmigo y de tal manera sacrificaste todas las cosas que podrías estar haciendo con este tiempo, con tu atención, podrías estar escuchando música que venías con los auriculares puestos, podrías estar hablando con otra persona, podrías estar jugando un puchito, haciendo infinita cantidad de cosas, pero elegiste
a hablar conmigo y al mismo tiempo sacrificar el potencial de otras cosas que podrías haber hecho. ¿Cómo te suena esta idea? Bueno, eso no lo tomo como como un sacrificio, sino como una elección. Uno tiene que constantemente elegir en la vida. Para eso tenemos el libre albedrío. Los que creen en Dios creen en el libre albedrío. Los que no creen en Dios saben el universo o las energías. Te dan la opción de elegir constantemente. Yo creo que las elecciones son una cosa y el sacrificio conlleva muchas más responsabilidades personales y comunes. ¿Dónde ves la línea entre esto es elección y esto es sacrificio? Cuando elegís comúnmente tenés, como dice el libro albedrío, para elegir entre lo bueno y lo mejor. Cuando es un sacrificio realmente vos vas a perder algo potencialmente jodido para tu vida o importante para tu vida en pos de un bien común. Yo lo tomo como un bien común. Hay gente que hace sacrificios por una mascota. No sé si lo podría hacer, sí que elijo muchas cosas por y para mi mascota, pero no me sacrificaría por una mascota. Sí por una comunidad, sí me sacrificaría por una familia, sí me sacrificaría por un hijo, pero los demás me parece que son motivos de elección, no de sacrificio. Lucas, ¿qué rol pensás que ocupa el sacrificio en nuestra sociedad? Yo creo que hoy por hoy hay muy poco sacrificio, hay muy pocas personas que hacen el bien común, pero es una cuestión de moda, es una cuestión social. Yo creo que se han perdido mucho los valores, se ha perdido mucho la hermandad, se ha perdido mucho la amistad. Creo que también tiene mucho que ver con el tema de las redes, con el tema de la poca comunicación interpersonal verdadera y de calidad. Los amigos no se juntan, las familias se juntan poco, no sabemos realmente el problema del que tenemos al lado, la falta de empatía hace un poco a la pérdida de los sacrificios reales. Déjame preguntarte esto, porque el cómo hablamos, el sacrificio es como en pos de el bien común o de un bien mayor, ¿sí? ¿Pensás que lo opuesto existe? Por ejemplo, vos me decís, sacrifico, no sé, capaz que te gusta comer asado y emborracharte los sábados a la noche, o te gustaba, y ahora tenés dos pibitos, y en vez de salir a emborracharte el sábado a la noche, te quedas en tu casa y te quedas viendo una peli con tus pibes, y así, bueno, sacrifiqué la noche con amigos, o bueno, hay que ver porque por ahí tenemos diferencias en la terminología. Yo usaría la palabra sacrificio, quizás vos usarías la palabra elección, depende de qué tanto te duela, pero vamos a decir que te gustaba mucho ir con tus amigos, sacrificás a tus amigos en pos de el tiempo con tus niños y podés hacer el revés, podés sacrificar el buen desarrollo de tus niños y el que crezcan con un padre cercano, que se entiende que es una ejemplificación, como está todo bien si querés salir a emborracharte de vez en cuando con tus amigos, pero podés sacrificar el buen desarrollo de tus hijos en pos de no crecer y de seguir siendo un niño, de alguna manera. Me hablaste de crecer implica hacer ciertas elecciones. No usaste el palabra sacrificio, Exacto. pero porque era algo individual. Mi propuesta es esto, así como suena. ¿Pensás que existe la posibilidad de que haya un sacrificio de lo mejor en pos de lo peor? ¿De algo más noble por algo menos noble? Bueno, siempre el sacrificio para que sea loable tiene que ser en pos de algo noble. Porque si vos te sacrificás, realmente haces un esfuerzo por algo, algo que te cuesta, algo que te duele, algo que te pasa, por algo que no tenga peso, que no tenga relevancia o que no influya en la vida de los demás, o aunque sea de una sola persona, no tiene sentido el sacrificio. Por eso siempre digo que son elecciones. Yo elegiría siempre estar con mis hijos, pasar un sábado con mis hijos. No quiere decir que no quiera a mis amigos, puedo organizar mis tiempos para tener algún día de semana con mis amigos, para incluso tener otro fin de semana con mis amigos. Nunca hay que dejar de pensar que lo que le hace bien a la familia también le hace bien a uno, y lo que le hace bien a uno también le hace bien a la familia, porque conozco muchos casos de mucha gente que dice sacrificarse y después explota. Entonces no, tenés que tener tu tiempo para vos, tenés que tener tu tiempo para tu familia, tenés que tener tu tiempo para tus amigos y fundamentalmente cuando tenés hijos tenés que tener tiempo para tus hijos. Si no, no lo veo como un sacrificio, sino como una falta de responsabilidad afectiva no estar para con los hijos. Pero también lo veo como una falta de responsabilidad afectiva no estar para los amigos y la familia. Yo creo que es un todo para uno sentirse en conciencia con uno, tiene que poder brindarle a todos sus tiempos y su espacio.
Lucas, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Pía, ¿qué entendés por sacrificio? Mm, dejar muchas cosas por... No tiene que ser una persona necesariamente, por algo o alguien. Ok, dejar cosas de lado por algo o Abandonar alguien. cosas. Abandonar cosas. Sí. Ok. ¿Para qué sirve el sacrificio en tu forma de ver las cosas? Si tuvieras que decirme por qué es deseable hacer un sacrificio. Para mí personalmente suelo hacer varios sacrificios, más que nada por personas que quiero mucho, mucho, mucho. Eh, Más que nada también si se trata de actitudes o cosas que son mi esencia, y hago lo mejor que puedo para hacer ese sacrificio de cambiar o mejorar. O que eso no es tanto, no es que estoy dejando de hacer algo o algo que se pueda, algo tangible, porque es más personalidad. Pero también, eh, si me dicen estoy ocupada, tengo que hacer algo, pero bien, che, ¿puedes hacer esto, por favor? Mm, bueno, está bien, te ayudo. Y hago el sacrificio de dejar eso que tenía que hacer, veo después qué hago, pero para ayudar a la otra persona. Siento que no sé, me agrada poder ser de ayuda, aunque tenga que dejar ciertas cosas. ¿Sirve para ser una mejor persona entonces, de alguna manera? Como el mejor de los casos. No sé si me considero buena persona, pero quizás es una buena acción, Ok. pero no lo hago por eso, ¿Sacrificarte por otro sirve para quedar bien? ¿Cómo te suena eso? tampoco. Ok. Estoy tratando de entender Sí. cuál es la utilidad que le ves vos a hacer un sacrificio. Por cariño, amor, o porque tiene necesidad y capaz yo tengo menos necesidad. Si puedo, ¿por qué no? Es básicamente eso. Ok. Te voy a hacer una proposición, barra pregunta, no lo tengo bien estructurado todavía, pero me sale preguntarte si encontrás alguna diferencia entre hacer una elección y un sacrificio. A lo que voy con esto es, por ejemplo, para tomar este momento de ejemplo. Vos te paraste a hablar conmigo hoy. Mientras estamos hablando, estás prestando atención, yo estoy prestando atención a vos, no le estamos prestando atención a nada más. Podrías estar fumando un puchito, podrías estar caminando en tu casa, podrías estar escuchando un tema de música, podrías estar hablando con otra persona, podrías estar haciendo la infinidad de cosas que no estás haciendo. De alguna manera elegiste hacer esta. A mi entender, o en esta proposición, en este entendimiento, sacrificaste todo el infinito potencial de cosas que podrías estar haciendo para hacer lo que estás haciendo ahora. En ese sentido es que yo veo que son parecidos. El concepto de elegir algo implica hacer un sacrificio del resto de las cosas. ¿Cómo te suena esta idea? Sí, estoy de acuerdo. Siento que pueden ser ambas. Puede ser una elección y puede ser una no elección que simplemente tenés, debes. Que ahí es un poco más complicado. Que aunque no quieras, a veces tenés que hacer ese sacrificio. Pero se podría decir, yo no lo veo como un sacrificio porque a mí eh, no pienso en lo que podría estar haciendo ahora mismo, sino pienso en lo que estoy haciendo ahora mismo. Y yo sé que si yo te dijera ahora mismo, no, la verdad que no, 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 me tengo que ir o no quiero más, sé que decís, bien, acá se queda. También está como eso del otro lado, que es saber eso. Eh, y no, lo hice queriendo, fue una elección. Por eso yo no lo veo como sacrificio, pero puede ser que otras personas sí, como que es medio subjetivo. Qué interesante, porque parte de lo que, la razón por la cual me interesaba preguntar esto es porque a través de las entrevistas que he hecho hasta acá, no sé si en algún momento en particular o si alguna temática en particular, pero cada vez que sale la palabra sacrificio, como que percibo esto, de que la mayoría de las personas tiene, y así si este es tu caso o no, quizás percibí mal, tiene una connotación negativa el sacrificio. Como elegir es algo positivo y para que sea un sacrificio tiene que ser algo que no quiero hacer, pero que debo hacer, de alguna manera. No algo que, por ejemplo, si elijo vamos a hacer algo más benévolo, más insignificante, entre comillas. Vas a tomar un helado, ¿sí? Vas a tener que elegir un sabor. Vas a tener que, no sé,
o 3 bochas, lo que sea que te quieras, 3 bochas, bueno, vas a elegir 3, ponele. Pero el resto de los sabores no lo vas a poder comer ese día, o si no vas a sacrificar tu panza, ponele, ¿me entendés? Pero como elegís un sabor, o elegís ver una película cuando vas al cine, y elegís no hacer el resto de las cosas. Ese es yo lo que, como yo lo veo, no hace falta que lo veamos igual, a como que elegir implica un sacrificio en mi forma de ver las cosas. Decime si entendí tu forma de ver las cosas. Elegir es algo que haces con gusto y el sacrificio es algo que haces a duras penas, como que lo haces, pero te cuesta, pero en realidad no querés hacer. Y cuando haces algo que no querés hacer por un bienestar, por un bien común, por un bien mayor, ahí lo considerarías sacrificio. ¿Es así? Sí, sí, pero más por el lado de hacer un sacrificio que no quiero hacer. Aún así, porque bueno, he hecho muchos sacrificios en mi vida que no quería hacer, pero aún así en esa negación o en ese eh, estrés también que conlleva, podía pensar al mismo tiempo, no, pero esto me va a dar una ganancia positiva de lo que sea, ¿no? Entonces se hace menos, es menos sufrimiento, porque podía pensar, por un lado, sí, no quiero hacer esto, por otro lado, pero está bastante bueno. Entonces, de una cierta forma, si elijo, o lo que puedo elegir es cómo me siento al respecto. Puedo elegir sentirme atormentado porque tengo que hacer esto, o puedo elegir pensar por qué lo hago. Y pensar, ah, pero es algo bueno, me va a hacer bien a mí o a otra persona. Entonces, creo que ahí sí hay elección de cómo tratas y cómo te sentís respecto a ese sacrificio que no podés evitar. Ok, me pareció interesante lo que dijiste el último. Entonces, podés elegir cómo sentirte sobre los sacrificios que haces, o como hacerlo voluntariamente o hacerlo con cara de orto. Como hacerlo, como decir, bueno, lo voy a hacer porque creo que es lo mejor y lo hago, o hacerlo de mala gana. ¿Pensás que podés evitar el hacer sacrificios? No, en la vida uno siempre tiene que hacer sacrificios. El más grande, o bueno, no sé si más grande, pero el más común es si tenés hijos. Ahí sacrificás la vida que tenías. Es como ahora tenés otra vida, una vida nueva. Eh, y bueno, yo por ejemplo no estoy dispuesta a ese sacrificio, entonces no va a pasar. Pero bueno, hay gente que sí y eh, es una vida completamente nueva, sacrificaste tu libertad, tus hobbies, pues lo hago ver como súper feo tener hijos, pero no, es algo hermoso. Eh, pero está ese lado también. Ese es un sacrificio enorme. Te estás sacrificando básicamente para convertirte en otra cosa, en otra, sí, otra persona con otra vida. Pero el sacrificio es enorme. Al menos mínimo por 18 años. Y ese es el mínimo. Mínimo. Sí. Pía, creo que esta es la última pregunta que tengo. Te voy a preguntar, ¿qué rol pensás que cumple el sacrificio o que ocupa el sacrificio en nuestra sociedad? ¿Puedes repetir? ¿Qué rol ocupa el sacrificio en nuestra sociedad? ¿En qué sentido? A ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué tan necesario es, qué tan importante es en la vida de las personas, qué tan importante es en la vida de los individuos para sostener la sociedad en conjunto? Y es eso también que mencionaba, a veces tenés que hacer sacrificios por otras personas. Y quizás a vos no ganas nada, pero bueno, hay veces que es como, tenés que hacer. Yo creo que aparte de eso, también creo que hacer sacrificios, sea elección o sea no elección, sea en contra de tu voluntad, eh, te ayuda a crecer un poco como persona. Aprendes a dejar algo por esta otra cosa que es potencialmente mejor tanto para vos o quizás una persona cercana o quizás una persona que no conoces o quizás para ambos, capaz ganancia ganancia. Eh, y yo creo que las personas que menos han sacrificado es porque no tuvieron la necesidad.
y que pudieron vivir su vida cómodamente. Eh, y, Disculpa. ujú, Déjame hacerte una proposición respecto del punto que acabas de hacer. ok. En esta de vuelta, como que ya creo que te conté cómo lo veo yo en términos de elección, dirías que estas personas sacrifican la toma de responsabilidades y por ende la capacidad de crecer como personas en pos de su comunidad. Este tipo de personas que me dijiste, las personas que no necesitan sacrificarse. Por ejemplo, el trabajo es sacrificio de alguna manera, entonces como si tenés que conseguir plata para vivir, tenés que sacrificar tu tiempo para trabajar, para conseguir la plata. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Ok. Entonces, si las personas, estas personas que no necesitan sacrificarse por plata, por ejemplo, pueden elegir sacrificarse en pos de algo superior, sea trabajar por plata o por otra cosa, por algún buen motivo, lo que sea, o pueden elegir quedarse cómodos y sacrificar la posibilidad de crecer por su comodidad. En ese sentido, quizás no sería un sacrificio bueno o en pos de el bien común, sino la inversa. Me sale preguntarte eso. ¿Pensás que existe un sacrificio en el cual sacrificas algo más importante por algo menos importante? No sé, hacer una buena acción por tu placer, por ahí. ¿Cómo te suena esta idea? Yo creo que está bien también hacer sacrificios por beneficio propio, pero no veo como sacrificio decir, vivo una vida cómoda, eh, mis necesidades capaz son menores que la mayoría de la gente que veo en la calle, eh, y no tuve que hacer un sacrificio, o al menos no uno grande. Quizás lo digo como persona que ha hecho muchos y muy grandes y que me han costado mucho. Entonces cuando veo a otra persona que o ni siquiera está familiarizado con el concepto, pienso, ¿cómo? Eh, ¿cómo, cómo puedes vivir tu vida así tan ligeramente, ¿no? Entonces no lo veo como un sacrificio, lo veo simplemente como un autosaboteo quizás, de que esa persona podría estar haciendo más. Eh, a ver, también, para, hacer un sacrificio no significa de que eh, sos mejor y que, no sé, sufriste más que otros porque hiciste sacrificio en tu vida que no querías hacer pero tenías que hacer. No, que estás más arriba que la persona que no hizo. No creo que sea ese el caso. Es más, qué bueno que no tuvieron que hacer sacrificio en su vida. Ojalá nadie tuviera que hacer. Eh, pero pienso a veces, no, qué bueno, disfrútalo. Y me hace pensar un poco en qué tipo de vida tuvieron, tienen, tendrán, y que se pierde la experiencia y por lo tanto te perdés experiencia en la vida. Si no aprendes a dejar cosas por algo más, sea negativo o positivo, no terminas de entender ciertos aspectos sociales, creo yo. Interacciones sociales, como creo que no te terminas de desarrollar tu capacidad social como podrías. Porque también te enseña a justamente a soltar algunas cosas, superar cosas, hacer cosas que no querés, que va a pasar toda tu vida, eh, pero las tenés que hacer. Así que creo que se estarían perdiendo eso. Un desarrollo como persona que no están viviendo y que podrían vivir, pero no lo están viviendo. Pía, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Emi, ¿qué entendés por sacrificio? Sacrificar algo es dejarlo ir, cosa que Oh, cuesta mucho. ok. Por ejemplo, una persona que vos querés mucho, una persona que cambió tu vida, como la Loco, o como la hija de Cris Morena, Claro. o como la nieta de Cris Morena. Eh, Hay gente que quiero, que no conocí, pero que cambió mi vida y tuve que hacer un sacrificio para dejarlo ir, porque si no me quedo con eso. Claro. No está bien. Ok. Entonces, si entendí bien, el sacrificio implica dejar ir algo. Ok. ¿Para qué sirve hacer un sacrificio? Para tener más libertad y volar mejor.
a veces uno tiene que elegir cosas que la vida no quiere Mm. que vos sufras. Emi, qué interesante porque usaste la palabra elegir. Te voy a proponer algo y decime cómo te suena, ¿sí? Mi entendimiento del sacrificio, de alguna manera, está relacionado con elegir en términos de... Tenés algo en mente, ¿sí? Por ejemplo, ahora elegiste hablar conmigo y como elegiste hablar conmigo, no estás caminando para tu casa, no estás escuchando música, no estás hablando con otra persona, estás acá. Entonces, de alguna manera, en mi entendimiento, sacrificaste lo que podrías haber hecho o lo que podrías estar haciendo para estar acá ahora. ¿Cómo te suena esta relación entre el sacrificio y elegir? ¿Pensás que están relacionados? ¿Son parecidos? Me gusta elegir, me gusta sacrificar cosas, Mm. sobre todo si tener amigos como vos, como un psicólogo que me ayude a sentir un poquito mejor. Entonces, bueno, venir porque esta es mi sección donde me gusta estar acá y me siento un poquito mejor. No estoy interesada. Ok, ok. ¿Pensás, porque creo que estamos hablando del sacrificio como algo bueno, ¿verdad? ¿Pensás que puede haber algún sacrificio malo? Por ejemplo, ¿podés ayudar a alguien o podés quedarte cómodo en tu casa? ¿Sí? Por ejemplo, un amigo te dice, ¿me ayudas a hacer una mudanza? Y vos podés ir y sacrificar tu libertad y tu tiempo para ayudar a tu amigo, o podés quedarte en tu casa tomando mate y comiendo algo rico, ¿no? Si yo no voy a ayudarlo a mi amigo y me quedo en mi casa, ¿pensás que hice un sacrificio de algo bueno por algo malo, de alguna manera? ¿Cómo te suena? Depende cómo los quieras tomar, porque una mudanza puede ser muy pesada, muy riesgosa para tu vida. Sobre todo porque tienen problemas de columna, llevar cosas pesadas, cosas valiosas, y sobre todo si fuese una persona famosa. Así que a veces está bueno decir, no, no quiero porque me cuesta, porque me mareo, pero a veces decir, vale la pena, porque tu amigo te quiere, te puede ofrecer algo, y eso es generoso también. A ver, Emi, si me queda alguna pregunta para hacerte. ¿Pensás que podemos vivir una vida sin hacer sacrificios? ¿Podemos ser felices sin hacer sacrificios? No, no, porque yo estoy haciendo a mí me gusta hacer sacrificios y dejar otras cosas para hacer feliz a los demás. Eso me gusta. Por ejemplo, a vos, que siempre me gusta estar con vos, para que me hagas nota. Y de paso, es un poquito de mi sesión de psicología, que me hace sentir mejor. Hablemos de eso. Cambiemos de tema. Dejemos hablar un poquito del sacrificio. Me interesa preguntarte sobre esto que me estás diciendo, que me decís que cuando venís acá sentís que es como una sesión de psicología. ¿Pensás que hablar conmigo o con otra persona, pero el hablar y escucharte, el pensar y tener que poner tus pensamientos en palabras, te ayuda a entenderte a vos misma? Sí, a sentirme mejor. A sentirme mejor. Hay cosas que quiero hacer y hay cosas que quiero hacer con todo mi corazón. Eh, pero hay otras personas también que quiero que sean felices. Así es. Emi, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Esté gusto. bien. Muchas Siga gracias. siendo feliz.